italiano, como fueron Nanni di Banco y Donatello en Florencia, la ciudad italiana, la cuna del Renacimiento italiano. Y como comprenderéis ahora, he avisado desde que ese renacimiento grande italiano no hubiera sido posible sin todas las búsquedas, sin todos los intentos de aproximación a la representación del cuerpo humano, una actitud estable y al mismo tiempo distinguida, que se fueron haciendo desde el románico, sobre todo tardío, pasando por el periodo gótico hasta llegar, insisto, al Renacimiento. Uno de los primeros intentos de esta vuelta al contraposto nos lo brinda Benedetto Antonami, como estáis mirando. Y ya veis como también, junto con las grandes estatuas de dos figuras bíblicas que flanquean la portada, los relieves se disponen en forma de friso en la parte superior. Os digo, son distintas maneras de componer. En Módena y en Fidenza se prefiere esto a embutir las imágenes en el marco semicircular del tímpano. Una vista de la misma portada de la Catedral de Fidenza, la estatua del rey David que veíais antes está aquí, es esta otra, esta es muy general. Ya veis, tienen idéntica obsesión, manía por los leones, sirviendo de apoyo a las columnas del pórtico, la manera de arco triunfal, claros de las basílicas cristianas y de la entrada al ábside, se desarrollan aquí. ¿Veis? Aquí no hay un tímpano tallado, sí está tallado el dintel, están tallados los capiteles que se apoyan en las columnas de las jambas, hay arquivoltas molduradas en forma geométrica y en todo eso, lo esencial de la escultura, el maestro Benedetto Antonami, quien diseñó todo esto, seguramente guiado por algún teólogo, se encuentra en los laterales de la puerta esos nichos con figuras, como veis, de tamaño incluso más grande al natural, o tan grande como el natural, ahí lo estáis viendo bien. Hay muchas soluciones para este románico. Dentro de todas las portadas del románico tardío, y no soy chauvinista, de verdad, sin duda, la más espectacular, la más grandiosa, fue la que desarrolló con su equipo de escultores el maestro Mateo para el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, la meta de la gran peregrinación medieval en el occidente de Europa, cuya arquitectura os expliqué previamente, la portada de baterías, la del románico a comienzos del siglo XII os enseñé la semana pasada, y cuya última portada, la principal, la de la fachada occidental, estáis viendo aquí reproducida en un vaciado impreso, con calcos sacados in situ del Pórtico de la Gloria, en lo que es el Museo Londinense Victoria and Albert, un repositorio de muchas copias, de muchas réplicas del periodo medieval, como por ejemplo esta cruz irlandesa, lo recordará, la del obispo, la del abad Breda, que hemos estudiado previamente, la cruz de Romagnoise. Nada de esto es original, insisto, todo es yeso, todos son réplicas, pero os lo enseño así para que veáis la importancia que en el siglo XIX y ya por parte de los ingleses, a raíz de los viajes por España de ilustres arqueólogos y arquitectos británicos, la importancia que se le dio ese románico del Pórtico de la Gloria, al punto de que se llegó a reproducir el pórtico esculpido, no al completo, porque ocupa todo un espacio rectangular, pero sí en su parte principal, la que lleva al interior de la iglesia. Esta es una vista general, lo conocemos como Pórtico de la Gloria, porque trata en su tímpano de la gloria, de la majestad de Dios, una vez más, flanqueado por el Hieramorfos y rodeado de
ángeles que llevan los signos de la pasión de Jesús, la corona, la lanza, la cruz, la corona de espinas, obviamente, los azotes también, se les llama en latín las arma Christi, es decir, las armas de Cristo, porque con estos instrumentos de suplicio que ahora ostentan y nos presentan los ángeles de Dios, él venció a la muerte y él venció sufriendo a Satán. Por encima de Dios aparecen la representación de las almas que ya gozan de la gloria del paraíso, la arquivolta, que hay una sola, aparecen, os lo aseguro, a tamaño natural, los 24 ancianos en disposición radial, con las cabezas hacia afuera y los pies hacia adentro. Os dije que esta es una composición típicamente románica, mientras que en los dos arcos laterales, casi tímpanos, se nos cuenta que el mensaje de las almas y los castigos en el infierno de los condenados y ángeles llevando a los justos a la gloria de Dios, encaminándose hacia el cielo, y en esta otra puerta, también sin tímpano, en las arquivoltas se muestran los que murieron antes de Jesús, están en el limbo esperando el llamado de la resurrección. Debajo, en las jambas, aparecen estatuas, columnas decoradas con las formas de profetas a un lado y de apóstoles al otro, recordándonos que los apóstoles son los continuadores de la misión de anunciar el reino de los cielos. Ya habían cumplido los profetas de la antigüedad bíblica. Unos y otros son los pilares simbólicos del edificio espiritual de la Iglesia, y por eso suelen ponerse justamente en las jambas, siendo el oficio de las cariátides y de los atlantes el arte de la arquitectura griega. Las estatuas columnas no se inventan en el románico, aparecen por primera vez a mediados del siglo XII, unos 30 años antes del original románico que estáis viendo aquí, en catedrales francesas como la de Chartres, que os enseñaré en su momento. Pronto, esa brillante idea francesa de hacer reemplazar los fustes de las columnas por figuras humanas con un valor expresivo y comunicativo claro, va a aprender, va a ser adoptada por escultores que todavía bajo un tipo de diseño y composición derivado del románico, como hace el maestro Mateo, el pórtico de la gloria. Ahora sí, ya en su estado original, hallado todo esto en la dura piedra granítica de Luca y completamente policromado, como podéis ver si entráis en sitios por internet, buscad restauración del pórtico de la gloria o policromía del pórtico de la gloria y veréis como todos estos trajes y todas estas caras y todos estos cabellos, aun siendo de granito, de piedra dura, estaban pintados como os deja notar esto de aquí. Esta foto fue tomada antes de la restauración, es fabulosa. Yo he podido ya entrar, hay que llegar a eso, en el pórtico de la gloria completamente restaurado, y os aseguro que aunque lo veía a diario en mis tiempos de universitaria, primero de estudiante y luego de profesora en la universidad, luego nunca con tanto dolor como los restauradores han conseguido rescatar. Esto sirva de advertencia, recordatorio. La escultura románica fue también, como la escultura griega, como la escultura egipcia, muchas veces una escultura polícroma, porque con el paso del tiempo se ha perdido el color, en algunos casos todavía queda, y los restauradores en el pórtico de la gloria han podido llegar a las capas
originales de color. Han podido ver que se usó auténtico pan de oro para los elementos dorados de las coronas o de los nimbos y algunos detalles más de los adornos de los mantos. Había preciosos azules hechos con lapislázuli, la piedra de mayor calidad, había verde, había rojo. Es hermoso, en verdad, os aconsejo verlo. Y he tenido la oportunidad de estar sobre un andamio en una primera restauración de la policromía que se hizo aquí a finales del siglo XX, antes de que ya, creo que ya vivía en Bolivia en la década de los 90 del siglo pasado, y como me conocían de la universidad, me dejaron subir ahí. Obviamente solo podían estar los restauradores, y he visto este Cristo cara a cara, y cada uno de los ancianos del Apocalipsis con sus instrumentos musicales estáis viendo aquí, y os aseguro que cualquiera de estas figuras es tan grande como yo, o todavía un poco más grande. Cristo es de más de 2 metros de altura. Ahí está, enseñando las llagas de la pasión, recordándonos que como Dios encarnado ya hizo cuando estaba en su poder redimir a la humanidad, a partir de ahí, el destino final de los fondos, la gloria o la condenación, dependerá del libre albedrío de cada cual. Por eso el maestro Mateo talla en el tímpano, igual que sucederá en las grandes portadas góticas dedicadas al juicio final décadas después, los ángeles con los instrumentos de la pasión, para recordarnos que Cristo ya sufrió por la humanidad, no se le puede echar la culpa de la condenación de cada cual. Y mirad cómo otra vez los símbolos tetramorfos aparecen aquí, solo que ahora acompañados de los respectivos evangelistas que aparecen escribiendo tras de ellos como si los animales fueran los propios humildes. Este es entonces un detalle del pórtico de la gloria. A ver si del tímpano en particular, la inscripción corre por debajo del dintel. Gracias a ella sabemos que el maestro Mateo acabó de poner este dintel y de montar por lo tanto todo el tiempo para la fiesta de la Pascua del año 1188. Pone su nombre también orgullosamente ahí, y por debajo de este capitel que estáis viendo aquí se alza en el arqueloz, es un tímpano muy grande, la imagen del acogedor patrono de la ciudad de Santiago y de esta catedral, el apóstol Santiago el Mayor. Ahí está, con su báculo de obispo de Jerusalén. Acordaros que cuando Pedro se marchó a Roma, quedó como cabeza de la iglesia de Jerusalén, y por eso tiene este báculo en forma de tau, en forma de T griega, un báculo patriarcal, con un rollo dando la bienvenida a todos los peregrinos que entren por aquí. Es una figura otra vez tallada en granito y policromada de tamaño superior al natural, y por debajo de él sigue el pilar adornado en su frente con una preciosa columna de mármol, remate en un capitel que nos muestra la Santísima Trinidad, al Padre sosteniendo a Cristo en forma de niñito en el regazo, con la paloma del Espíritu Santo arriba, adorados por ángeles, y por debajo la columna está tallada con el tema del árbol de Jesé, el padre de David, cual nació Salomón y del cual, con el paso del tiempo, acabaría naciendo María, da luz Jesús. A ese tema muestra al anciano Jesús durmiendo, mientras que del pecho le nace un árbol, con todas esas figuras, lo conocemos como el tema del árbol de Jesús. Está tallado aquí, y esto es árbol, la piedra de mayor calidad que se podía conseguir en el románico. Todo lo otro, como os digo, es granito mucho más duro. Por la parte de atrás de este parteluz, abajo en el zócalo, aparece una figura arrodillada en actitud de rezar. Tradicionalmente se interpreta como el autorretrato del propio maestro Mateo, que está rezando
mirando a la Iglesia y al pie de su propia obra, en actitud de acción de gracias por lo que había podido hacer previamente aquí. Ese es el parte de luz. Otro detalle de los apóstoles están en las jambas como estatuas columnas, apoyando esos ancianos del Apocalipsis que os enseñaba antes, los estáis viendo aquí. Hoy en día la policromía de esto es mucho más viva, se ha recuperado, como os digo, la original, perdón, en este caso sí, vemos apóstoles de San Pedro, lo reconocéis con sus llaves, el jovencito es obviamente Juan, al lado está su hermano Santiago, el patrono del lugar, el que visteis sentado antes, con el báculo episcopal y una tela envuelta a su alrededor, y este otro se entiende que son los apóstoles principales, están haciendo frente a los profetas principales que están del otro lado de la jama. Como veis, la molleta sostiene el dintel, en este caso tiene a un ángel del otro lado también con un rollo extendido, saludando, dando la bienvenida a todos los que entren en este lugar. Y os decía, no solo se tallaron estatuas columnas buscando, como hacía el maestro Benedetto Antelami en la Catedral de Fidenza, separar, individualizar, darle personalidad a cada uno de los rostros que estamos viendo aquí, sino que ya veis también el maestro Mateo intenta variar las poses de las figuras, cruzándoles las piernas, sugiriendo algo de contrapuesto. Todavía no está logrado esto, pero es el camino, es un primer paso para lo que luego el Renacimiento italiano va a lograr. Y os recuerdo que el pórtico de la gloria no son solo estos tres arcos completamente recubiertos de figuras de tamaño monumental, es todo un espacio rectangular y más figuras a manera de estatuas columnas haciéndole frente. En la parte interna del pórtico, lo que hoy es la fachada del obradoiro, encima se ven ángeles con trompetas también llamando a los difuntos al juicio. Es ese tema de la gloria de los bienaventurados cerca de Dios lo que se nos canta y proclama. Así que mirad todo esto. Un detalle justamente de la puerta dedicada al juicio final es este. Como veis, en alto relieve, a un lado, a la derecha, aparecen los demonios torturando a los distintos condenados, mientras que separados por la figura del arcángel San Miguel, mientras que del otro lado vemos ángeles que están cargando con las almas de los bienaventurados, como sucede también aquí, para llevarlas directamente al cielo. Uno de los ángeles cantileros de los que os hablaba antes, este de aquí, y pensad que todavía sobre este pórtico de la gloria hay una tribuna superior en cuya clave, en las bóvedas que la cubren, aparece la representación del Cordero Pascual, es el Cordero apocalíptico, es el Cristo aclamado por todos los santos. Así que el pórtico hay que leerlo también en sentido vertical, la cripta hay por debajo de todo esto, trabajada desde el año 1168, según consta en un documento por el mismo maestro Mateo, y se evoca el mundo terrenal con imágenes del sol y la luna en las claves de bóveda. De ahí ascendemos a la gloria de Dios, está representada aquí, y arriba de todo en la tribuna se muestra el Cordero, recordándonos lo que dice el Apocalipsis, que al final de todo, superado todo eso, ya no habrá ni más cielo, ni más tierra, ni más sol, ni más luna, tal como la conocemos, solo existirá la beatitud y la luz de todo ello es el Cordero de Dios. ¿De acuerdo? Es un programa teológico riquísimo significado. Entendemos que el maestro Mateo, para tallar todo esto con su equipo, estuvo aconsejado, estuvo asesorado por los canónigos de la propia catedral. Explicaron quizás cómo hacer, igual que Miguel Ángel, podría tener ya ideas bastante
palabras al respecto. La decoración del Pórtico de la Gloria deriva de tamaño mucho menor de la norte de la Catedral de Orense, una catedral gallega como la de Santiago, que también tiene su propio Pórtico de la Gloria. Ya nos lo voy a enseñar aquí, en la parte occidental, con otra vez estatuas, columnas con la representación de los ancianos apocalípticos, con el Cristo de Gloria y todo con un llamativo color. Para que veáis el éxito que tuvo el programa del maestro Mateo y cómo en otras partes del antiguo reino de Galicia lo trataron de imitar. Pero esto solo os enseño la portada menor, la norte, la del transepto norte de esta misma catedral, para que veáis cómo a finales ya del siglo XII la idea de usar los fustes de las columnas para mostrar figuras de profetas o de apóstoles o de ángeles a veces a tamaño natural está bastante generalizado, como veis aquí. Entenderéis ahora por qué cuando os pedí que fuerais Obrajes a ver la iglesia de la Exaltación, os decía que las piezas en bronce de ángeles y de apóstoles que estáis viendo ahí derivan de lo que os estoy enseñando aquí y de lo que veréis luego en el gótico francés también, solo que cambiando el material. En la época medieval nunca se hicieron estatuas de columnas en bronce, se tallaban en la propia piedra del resto de la portada, pero con la misma intención de reemplazar el fuste de la columna, de hacer expresiva y viva toda esa materialidad por medio de una imagen inspirada en las Sagradas Escrituras. Como estos dos, os dije, normalmente a un lado se ponen apóstoles, al otro lado se ponen profetas, para darnos a entender que el cimiento teológico de la Iglesia y la doctrina de salvación fue proclamada por ellos, primero en la antigüedad y luego en el tiempo de la gracia, traída al mundo por el nacimiento y la predicación de Jesús. También es bastante típico del románico pleno y especialmente tardío el arco en forma lobulada, como estáis viendo aquí, ocupar las arquivoltas con figuras, como estáis viendo aquí, de caso de ángeles, pueden ser en Santiago de Carrión, de los condes en Castilla, representan los distintos oficios practicados por la ciudad, es decir, los temas pueden ser amplísimos, dependen de la fantasía de cada escultor, y ya veis cómo los capiteles pueden tallarse con historias, pueden tallarse con figuras monstruosas, pueden tallarse con hojas, dependiendo de lo que sepa hacer el escultor y de lo que le haya indicado su maestro, obviamente también. Remato todo esto recordando las diferencias entre una portada románica, portada o portal. La entrada monumental a la iglesia propia del románico judío, este es un ejemplo inglés, podría ser la Catedral de Winchester, no lo sé bien, con la composición de un portal gótico. Los portales góticos derivan de los románicos, la solución, la idea de ocupar el tímpano con las figuras más significativas y de decorar las arquivoltas o de poner figuras en las jambas ya se daba en el románico, pero recuerdo a partir del gótico temprano en Francia se tiende a emplazar figuras en las jambas entre las columnas, como sucede en este portal románico inglés, o reemplazando los fustes de las columnas por estatuas, como habéis visto en el Pórtico de la Gloria o en la Catedral de Orense, que os acabo de enseñar. Las arquivoltas, si no entendíais el sentido de cada término, ahora las veis dibujadas una vez más, talladas con relieves en el románico tardío, esto que en inglés se llama sprandel, son las enjutas, los espacios triangulares que quedan entre la última arquivolta, la más externa, y el marco rectangular de la puerta. Bien, ahí puede haber relieves, puede haber figuras. El término de jambas ya lo conocéis, de tímpano, de dintel, todo eso lo sabéis bien, y mirad cómo todo eso se va a llevar al gótico, solo que normalmente disponiendo los tímpanos en arcos
pintados, los más característicos de ese tiempo, decorando los fustes de las columnas de las jambas con estatuas columnas, como esta que estáis viendo aquí, y complementándose la decoración con estos dos tabletes, que son estos remates triangulares que pueden estar adornados con cería o estar ocupados por un tema, como pasa en la Catedral Francesa de Amiens, más relacionado con Cristo una vez más, y de los otros elementos, por ejemplo, los pináculos rematando ¿cómo se llaman? Los fuertes de las iglesias o los laterales de las portadas. Ya os hablaré más tarde. Pero como veis, estas portadas derivan de las románicas, pero si hay figuras en las arquivoltas, estas están con las cabezas hacia arriba y los pies hacia abajo, para que sus proporciones sean bastante más naturales, no en disposición radial. Y bueno, todo lo otro de la tapicería gótica trataré de explicaroslo en su momento. Aquí tenéis el ejemplo de cómo la organización de los portales góticos deriva de los románicos anteriores, solo que multiplicando los espacios, el número de figuras. En las catedrales góticas es habitual el triple portal, y el tema principal va a ser el juicio final, que ya habéis visto en las iglesias francesas que antes os señalé. Bien, también hay escultura, metal del románico, también igual que visteis con la iglesia alemana otomana de San Miguel de Hildesheim, hay puertas con paneles de bronce en el románico. Estas son las puertas de la catedral de Pisa que hemos estudiado previamente, ya decoradas en el siglo XII. Entonces no es el marco en piedra de la puerta, sino que son las dos hojas de la puerta con alma de madera, pero revestidas de paneles de bronce con otra vez la historia de Cristo y en algunos casos episodios del Antiguo Testamento que podéis advertir. Este es, por ejemplo, la ascensión de Cristo a los cielos, la crucifixión, la entrada de Jesús en Jerusalén. Lo estáis viendo ahí. No me voy a detener en esto. Hay puertas también decoradas con metal en el románico, particularmente en Italia. Pasemos a tratar ahora, nos quedan apenas 10 minutos, de la escultura en metal. Se aplica a las puertas de bronce, se aplica también a objetos de carácter litúrgico relicarios, como es el caso de esta preciosa tarjeta ofrecida por el rey de León, Fernando I, a la iglesia de San Isidoro, que reformó. Era una antigua iglesia románica que a finales del último tercio del siglo XI tuvo una reconstrucción que entra ya dentro del románico pleno. No os voy a hablar de esta iglesia, sí de las ofrendas que, con motivo de la nueva dedicación a San Isidoro, antes era una iglesia dedicada a Juan Bautista, hizo el rey Fernando I y su esposa, la reina Sánchez. Una de las ofrendas, la caja relicario, estáis viendo aquí un cofre de madera completamente forrado, revestido de láminas de plata repujada por fuera y por dentro forrado con una pieza de seda musulmana venida desde Sevilla, cuando el emir de Sevilla, Al-Mutamíes, que tenía relaciones de amistad con el rey de León, decidió regalarle los restos, las reliquias de San Isidoro, uno de los grandes sabios del periodo visigótico, del periodo alto medieval, a este rey para que él consagrara esas reliquias en la iglesia dedicada al santo en cuestión. A partir de ese momento se llamó así. Pues bien, los huesos de San Isidoro llegaron desde Sevilla, León, envueltos en una pieza de seda musulmana,
decorada con animales reales y fantásticos, marcos cuadrangulares, como está diciendo aquí. Ya que esta seda había estado en contacto con los restos santos, se decidió usar para forrar por dentro el relicario para contener los huesos o las cenizas. Este es el relicario en cuestión. Es quizás el ejemplo más antiguo de escultura el románico de transición entre el plano y el pleno que tenemos en España. Veis como las figuras tienden a ser de plano un poco más natural que aquellas de los dinteles del Pirineo que os mostré. La temática vuelve a inspirarse en el Antiguo Testamento, en este caso, ya que nos muestra la expulsión del paraíso por el ángel de Adán y Eva completamente vestidos. Y si estos son Adán y Eva, ¿quiénes creéis que son estas dos figuras que estáis viendo aquí, vestidas por Dios? Dios, a vez bajo el aspecto de Jesús. ¿Quiénes serán? Adán y Eva. Adán y Eva, recién vestidos por Dios. Y ya veis, como nunca se han vestido en la vida, el mismo Dios les ha tenido que hacer las ropas y los tiene que vestir como si fueran niñitos pequeños. Entonces Dios aquí está vistiendo a Adán, metiéndole la camisa por el cuello. Por eso veis esta cabecita tan pequeña. No es que sea una cabeza ridícula o raquítica, es lo que se ve de su cara a través del cuello, la camisita que Dios le está poniendo. Y fijaros cómo es el mismo Dios, como un padre amoroso, el que le ajusta las mangas del vestido. Eva luce avergonzada, decida ya, el ángel los está expulsando aquí, y esta figura con actitud cierta dignidad que vemos aquí es posible quiere aludir al donante de la pieza, al mismísimo rey Fernando I. No lo sabemos bien. El punto es que es plata repujada, y fijaros como el diseño del drapeado de los pliegues puede recordar un poco lo que habéis visto en WhatsApp, sabiendo que esto es anterior en unos 50 años a lo que luego se va a tallar, o más de 50 años, a lo que luego se va a tallar en WhatsApp. Ya os dije que vemos que la escultura monumental deriva de estas formas relivarias, materiales lujosos en marfil, en oro, en plata, que se habían hecho previamente. Como testimonio os enseñaré un crucifijo posterior. Pero ya que estamos hablando de las artes del metal, recuerdo que en este mismo periodo posterior, hacia el 1080, es esta lápida sepulcral en bronce. A las lápidas sepulcrales les llamamos laudas también, porque tienen inscripción alrededor. Nos muestra el retrato del rey Rodolfo de Suabia, que era una de las, zona todavía hoy de las regiones de Alemania. En aquel tiempo era un reino propio, formaba parte del imperio, y este es el retrato funerario de un rey que se rebeló contra su emperador, Enrique IV, el que mandó reconstruir y abovedar la catedral de Espira, que veis hecho algunos en el trabajo práctico, finales del siglo XI. Este rey Rodolfo de Suabia se alió con el papa de origen alemán también, Gregorio VII, en la lucha de las investiduras, o por las investiduras, porque tiene derecho a investir abades y obispos en el reino, si el emperador o solo el papa. Fue una pelea teológica y intelectual que acabó ganando el papa Gregorio Magno, en lo que fue la gran reforma de la Iglesia Católica a finales del siglo XI, en este periodo ya románico pleno. Y en fin, este rey fue enterrado en una catedral alemana. Esta es su lápida sepulcral. La figura de tamaño natural está completamente fundida en bronce, en bajo relieve para el cuerpo, en relieve medio, como veis, para la cabeza, testimoniando el virtuosismo de los broncistas alemanes en el manejo de ese material. No es de extrañar que
unas décadas antes, al comienzo, ya lo sabéis, del siglo XI, hubieran hecho las puertas en bronce monumentales de la iglesia de San Miguel, y ya os he explicado previamente. Es entonces lo que tenéis, ¿de acuerdo? Se nos muestra el rey como si estuviera vivo y en pie, vestido de caballero, espuelas, como veis, para cabalgar sus tobillos, con una armadura protegiéndole las piernas, con túnica larga, con manto real, llevando en su mano derecha el cetro, el distintivo de autoridad, como la vara de mando y de justicia, y llevando en la otra mano un orbe, una esfera rematada en cruz, para darnos a entender que su reinado es un reinado cristiano que sirve a esta fe. El nombre del rey, su ascendencia, las circunstancias en las que murió, creando, se relatan en toda esta inscripción que corre alrededor. Claro, hay escultura de Libaria en oro y en plata, objetos de pequeño tamaño. Hay una escultura monumental en bronce para las puertas de las iglesias y también, en algunos casos, no solo en Alemania en este tiempo, para las tumbas. Hay también una bellísima escultura en latón, es un sucedáneo del bronce, el metal dominado por el maestro Rainiero de Huy. Huy es una localidad de Bélgica, nombre del lugar. Sabemos que se llamó así porque firmó esta pieza, que es un espectacular de la bautismal, que hoy en día se conserva en la iglesia de San Bartolomé de Lieja, una ciudad de Bélgica, en la parte de los Países Bajos de Flandes, como seguramente sabréis bien. Claro, el maestro Rainiero de Huy se inspira en el mar de bronce de Salomón, del templo de Jerusalén, y esto es la bautismal de latón. Está soportada por una base de piedra con ótomos de bueyes que sobresalen de ella, como se decía que pasaba también por el mar de bronce del templo de Jerusalén, aludiendo los bueyes a las 12 tribus de Israel. Aquí aluden a esas tribus de Israel, pero también a los 12 apóstoles discípulos de Jesús. Por encima de toda esta base está la tela, que tiene más de un diámetro de ancho, decorada con 4 temas de bautismo, de los cuales el principal es obviamente el bautismo de Cristo imberbe y juvenil en el Jordán, contemplado por Dios Padre, que envía hacia él el Espíritu Santo,